ya que ese referendo pues quiere también como revocar la JEP, ¿no? Entonces, que como pregunta general, nosotros habíamos planteado que cómo afectaría el referendo a la JEP en la construcción de paz y resolución de conflictos, ¿no? Como roles escogimos pues al presidente, que también pues él está haciendo una reforma en contra de él, a los desmovilizados, a las víctimas, a los congresistas que están a favor y en contra del referendo de la JEP y pues al ciudadano promedio. Entonces, pues, esto pues nos ayudaría a generar, pues primero, bueno, se me olvidó decir que en primer lugar íbamos a presentar, pues, qué era la JEP y qué era el referendo uribista, pues para que los niños estuvieran contextualizados. Y pues pedirles que busquen igualmente más información sobre cada uno de sus roles. Estefa, espera, voy a agregar algo ahí. Pues nosotros queríamos, primero, era presentar como tal el tema, que era a través del video, ¿no? Que era la JEP, que era todo lo que estaba sucediendo, informándole a los chicos, y después les iba a entregar unos papelitos con todos los papeles, y esos son los papeles que escogimos, donde van a estar escritos los roles, y los vamos a entregar, ¿no? Entonces ya los chicos, pues teniendo previa información sobre que la JEP, el proceso, pues ellos van, bueno, quien les toque el papel de congresistas, víctimas, personal ciudadano, el presidente, pues ya van a saber cómo desempeñarse quizás según su rol, ¿no? Entonces, pues igual los papelitos pues van a permitir de que cada uno, pues no, por suerte, pues también vea qué roles tocó así, escogiendo los papelitos. Eso era, Estefas, que se te había olvidado esa parte. Sí, perdón. ¿Sigues o...? No, pues ahí es como básicamente todo que según pues lo que tú dijiste, ya ellos teniendo sus roles, pues ya van a poder como investigar como con mayor precisión la información sobre la JEP y sobre la revocatoria, sobre el referendo. Bueno, Estefanía, ¿tú nos podrías volver a leer el problema? Pues colocamos cómo afectaría el referendo de la JEP a la construcción de paz y resolución de conflictos. Yo personalmente la primera sugerencia que les haría es que lo simplifiquen y yo les sugeriría que ustedes abordaran una pregunta más o menos como ¿para qué sirve la JEP? O ¿por qué es importante la JEP? Y ya. Los otros elementos que están asociados a resolución de conflictos y tal, esos son elementos teóricos que uno puede trabajar, pero la idea es que la pregunta sea supremamente sencilla para que los estudiantes puedan entenderla y para que de alguna manera también como que los involucre. Entonces, ¿para qué sirve la JEP? Yo le sugeriría. Y la otra cosa que le sugeriría es que me parece muy interesante el tema de los roles y digámoslo así como el tema de las diferentes posiciones en torno a la JEP. Pero particularmente creo que ahí hay un concepto que es supremamente importante para trabajar ese tema y es el concepto de justicia transicional, ¿cierto? Porque si uno no asume, o sea, si uno evalúa la JEP desde la perspectiva de la justicia tradicional, digámoslo así, de la justicia restaurativa, no, perdón, sino desde la justicia, digámoslo así, como tradicional, entendida en la sanción de los delitos y etcétera, si uno evalúa la JEP desde esa perspectiva, no la comprende. Entonces, para eso es muy importante primero que los estudiantes entiendan qué significa la justicia transicional, qué significa la idea de que hay países en donde el conflicto armado ha alcanzado unas proporciones tan altas y de alguna manera se le ha salido de las manos al Estado o el Estado también es partícipe dentro de ese mismo conflicto armado, que básicamente se llega a una negociación en donde uno de los elementos de esa negociación es la justicia transicional, es decir, la idea de desarrollar unos nuevos mecanismos de justicia que permiten que se pueda dejar atrás el conflicto armado, que se pueda desarrollar un proceso, digámoslo así, de reconciliación social sin que necesariamente se planteen las mismas expectativas que con la justicia tradicional en términos de una sanción de cárcel y ese tipo de cosas.
Entonces yo pienso que hay particularmente el concepto de justicia transicional, el hecho de entender por qué es necesario este tipo de justicia en un país como Colombia, es un elemento central para poder analizar a la JEP. Y en ese sentido yo me iría por un aprendizaje basado en problemas relacionados con eso, relacionado con por qué fue necesaria o por qué es necesaria la justicia transicional en un país como Colombia y cómo eso puede llevar, digámoslo así, a una reconciliación y a una resolución de los conflictos. A partir de eso, entonces, ya uno evalúa la posición de cada uno de los actores de una manera distinta. Entonces, el hecho de entender, por ejemplo, que los integrantes de la guerrilla fueron un actor armado, que también de alguna manera victimizaron a un sector de la población, así como los paramilitares también y así como el Estado también, y de alguna manera cómo esta justicia transicional está pensada desde la perspectiva de las víctimas de alguna manera y de resolver el conflicto, de acabar con ese conflicto armado y por lo tanto de acabar con esa producción constante de las víctimas. Entonces yo les daría esas sugerencias en concreto. Primero, simplificar la pregunta, ¿por qué es importante la JEP? Y entender que de alguna manera, para poder comprender esa importancia de la JEP, primero hay que entender qué significa la justicia transicional y qué significa el conflicto armado y la resolución del conflicto armado en un país como Colombia y qué dificultades tiene pues, a partir de las complejidades que tiene el conflicto armado aquí en el país, ¿no? No sé si ustedes quieran hacer algún otro comentario, alguna otra observación o alguna pregunta en la que yo les pueda ayudar un poco como para que vayan delimitando su propuesta para que la puedan elaborar y presentarla ya cuando esté terminada. Profe, ¿es necesario que construyamos quizás un esquema de enseñanza, aprendizaje? O bueno, pues es que eso va dentro de la construcción del diseño de problema, ¿no? Mm, Ahí tú te refieres un poco como a la secuencia de las clases, de lo que se haría en cada clase y todo eso. sí. Ujú. Pues Esa yo te secuencia que llevaríamos, o si digamos que como también a los chicos hay que ir direccionándolos, o quizá si durante su investigación o eso, pues ese curso como es necesario, ese esquema realizarlo ahí en el trabajo, ¿sí? Yo te aconsejaría o les aconsejaría que sí, que lo hicieran. Y también les diría que afortunadamente, como Estefanía nos decía, ustedes pueden aprovechar este trabajo también para la unidad didáctica, que es parte como del objetivo. Entonces, en ese sentido, pues afortunadamente está como relacionado con lo que ustedes quieren hacer. Y ese esquema que tú dices de enseñanza-aprendizaje, como la secuencia de las clases, la estructura didáctica, les va a servir no solamente para presentar este ejercicio, sino también para utilizarlo en la unidad. Entonces creo que es como un trabajo que les serviría bastante. Yo les aconsejaría como, primero que todo, pues como esa secuencia, entonces empezar un poco como sensibilizando a los estudiantes y a las estudiantes acerca de qué significa el conflicto armado y qué significan las víctimas en Colombia y en ese contexto qué significa la idea de justicia transicional para llegar al tema de la JEP, digámoslo así. Y por otro lado, también les propondría que consideraran la posibilidad de cuál es la actividad de cierre, la actividad final. Entonces, como les decía, habitualmente uno piensa en un debate, ¿sí? Entonces, que por ejemplo, bueno, que esa no sería una actividad de cierre total, pero como una actividad central. Entonces, vamos a organizarnos todos para que de aquí a unas 3 o 4 clases vamos a hacer un debate en donde cada grupo va a plantear su posición. Esa es una posibilidad, pero no es la única. También ustedes podrían plantear que en los grupos se elaboren unas cartillas o unos videos o unos podcasts o unos materiales educativos que sensibilicen a la comunidad educativa sobre la importancia de la JEP. O sea, ustedes podrían pensar en otro tipo de actividades que estén relacionadas, pero que no necesariamente lleven a un debate, sino que podrían llevar a otro tipo de propuesta. ¿Sí? Otra cosa importante ahí es que tengan en cuenta cuál es la edad de los estudiantes y las estudiantes, que esa es una preocupación que yo particularmente tengo con el trabajo de ustedes, como ustedes ya lo saben, como lo hablamos en la reunión que tuvimos. Es importante que tengan en cuenta, de acuerdo con la edad, qué tanta complejidad se puede asumir en ese tema, o si de pronto lo que hay que hacer es como simplificar un poco el tema o cambiar de población. ¿Sí? Bueno, profe, gracias.
Bueno, Vale, entonces, perfecto, sí, señor. Digamos pues, que, sí, qué dime, pena. dale, no te preocupes. Pues, profe, digamos que también con la población que vamos a aplicar la unidad didáctica, sí considero que hay que simplificar bastante, pues yo trabajo más que todos con niños pequeñitos, entonces sí, sí tienes razón, muchísimas gracias, porque si es necesario simplificar, pues digamos, si vamos a aplicarlo a ese tipo de población. Sí, yo en este caso, o sea, es un tema complejo, es un tema muy complejo, pero si a ustedes les parece muy importante trabajar con niños y niñas pequeños, que me parece muy interesante porque esa es una población en la que uno casi nunca piensa, sino que casi siempre piensa es enseñarle a los jóvenes más grandes. Si ustedes quieren trabajar con niños más pequeños, yo la sugerencia que les haría es que trataran de simplificarlo y en ese sentido que la mayor fuerza y el mayor énfasis lo hicieran en el concepto de perdón, de reconciliación, y de reparación a las víctimas, si se quiere, que me parece que son elementos más sencillos y que permiten abordar el tema y pues que en ese sentido tengan en cuenta que si son niños muy pequeños, pues obviamente va a ser, el mensaje tiene que ser muchísimo más sencillo porque no se puede trabajar pues, en temas tan complejos cuando no se tiene de pronto la suficiente edad o formación política para comprender ciertos conceptos que son más complejos, ¿sí? Eh, bueno, les agradezco mucho por su socialización. Finalmente, pues les recuerdo al grupo de Juan Pablo, de Tatiana Flechas, Catalina Daza, Lisette Rosa, Andrea Velosa, que la idea es que ustedes nos compartan su ejercicio entonces comenzando la clase el próximo miércoles, para que tengan también como algunos minutos y yo pueda como darles la retroalimentación. Y después de esa socialización arrancamos entonces con el trabajo de seminario abierto sobre la lectura de enseñanza para la comprensión con las presentaciones que están programadas para ese día, que las tienen, aquí los tengo, Cristian Jiménez, Andrea Velosa, Paula Ortiz y Karen Flechas, para que tengan en cuenta pues, que ustedes tienen ese día sus presentaciones. Vamos a tratar de hacerlo en el tiempo de la clase. Si de pronto no nos alcanza, pues haremos los ajustes correspondientes, pero la idea es comenzar con esas presentaciones de la lectura de enseñanza para la comprensión para el próximo miércoles. Entonces, creo que tienen preguntas, Estefanía y luego Juan Pablo. Estefanía. Profe, era para preguntarle si en el escrito que se responden las preguntas también debemos colocar esto que hicimos en la clase. Recuerden que ustedes van a presentar el trabajo de clases prácticas. En ese sentido, en ese trabajo de clases prácticas, que es un trabajo en grupo, que es un trabajo aplicado, no es necesario que ustedes suban las respuestas a las preguntas. Esas respuestas a las preguntas las estamos utilizando solamente en el caso del seminario abierto. En el caso de las clases prácticas, lo único que ustedes tienen que subir por escrito es la propuesta escrita de cómo trabajarían aprendizaje basado en problemas a partir del video, que fue lo que ustedes nos contaron, pero ya por escrito y con la secuencia de clases que hablábamos y ese tipo de cosas. En este caso, no es necesario que ustedes suban las preguntas porque esta es una clase práctica, o sea que lo que ustedes presentan es su ejercicio de aplicación. Juan Pablo, lo escucho. Profe, pues es que estaba escuchando más o menos lo que debería tener el documento pues, de las clases prácticas y pues quería preguntarle, no sé si había como algún tipo de estructura o algo así que usted tal vez haya subido y no me haya dado cuenta, como pues para presentarlo como... No, no, Juan Pablo, no hay ninguna para saber. estructura. Ah, discúlpeme. No hay ninguna estructura porque eso depende de las características de cada corriente. Entonces, en el caso de aprendizaje basado en problemas, pues básicamente la idea es que ustedes planteen un problema, planteen una situación problemática que quieren analizar, una secuencia de clases y los roles que asumiría cada estudiante o cada grupo de estudiantes. Pero si lo vemos desde la perspectiva de aprendizaje cooperativo, entonces ahí el tema de la interdependencia positiva y de la responsabilidad individual y grupal era lo más importante. Y si lo vamos a ver después con enseñanza para la comprensión, vamos a hablar de otras cosas y cambio conceptual de otras. Entonces no hay una sola estructura, sino que depende de las características de cada corriente. En términos generales, lo que ustedes deben hacer es describir la propuesta que ustedes hacen de las clases y cómo ustedes utilizarían la corriente para enseñar determinados temas. Esa es como la pregunta general. ¿Listo? No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Estoy viendo aquí que Vanessa me pregunta que el informe, pero no sé si ya la explicación que le di
a Estefanía es suficiente o si tengan alguna otra duda. Profe, yo tengo una duda. Sí, dígame. Nosotros tenemos la clase práctica el jueves, creo. La clase práctica, la clase... Sí, la clase práctica la tenemos el día noviembre 13 junto con el grupo de Nicolás Sepúlveda. Mi pregunta es, ¿nosotros le entregamos el informe ese día o después de ese día tenemos un lapso para entregarle el informe? Igual que han sido con todos los grupos, igual que con todos los grupos, tienen tiempo para presentarlo después, porque la idea de la socialización es que yo también pueda hacerles una retroalimentación que les sirva para elaborar. Normalmente, digamos como que el tiempo que yo les he planteado es que sea una semana después de la socialización. Listo. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Bueno, entonces les agradezco. Vale,